¿Les diré más? ¿Sí? ¿Se observa? Cambié de imagen. ¿Alguien me puede dar retorno? Sigue en la primera diapositiva, doctor. Primera. A ver, ahora. Sigue en la primera diapositiva, doctor. ¿Cambié de imagen? No, sigue en la primera diapositiva. Generalidades de los virus. A ver, vamos a ver otra. Ahora. Sigue en la primera. ¿Sigue en la primera? Sí. Ahora cambié de imagen. ¿Sigue? Sigue en la primera. Sigue en la primera, doctor. ¿Sigue en la primera? Sí. A ver, vamos a ver qué está pasando. Ahora cambié de imagen. ¿Está bien? No, sigue en la primera. A ver qué está sucediendo. Verán, chao. No lo podemos ver en modo presentación, doctor. Su PowerPoint nomás lo vemos, pero no en modo presentación. Ahora cambié esta. Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí se puede ver, doctor. Cambié otra vez. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Entonces, es una imagen que tiene gráficas. ¿Está bien? Sí, doctor, se puede ver las gráficas. Dice importancia médica de la virosis en nuestro medio. ¿Está bien? ¿Sabe eso? Sí. Ya, bueno. Entonces, ustedes van observando y voy a manejar con el cursor. De pronto van a observar de que existe una gran cantidad de microorganismos, en este caso virus, y los porcentajes que ustedes pueden ir observando. Al observar estos porcentajes se pueden dar, digamos, los comentarios. Fíjense aquí 64%, 63%, y aquí algunas otras gráficas que nos permiten verificar la importancia que tienen este tipo de enfermedades por virosis. Por tanto, cuando yo hablo de virosis, tengo que tomar en cuenta todo lo que estoy trazando con rojo, que gran parte de los microorganismos, si bien es cierto, son virus, en nuestro medio también existe esta gran afluencia. Y fíjese aquí, en esta parte, influenzas, parainfluenza, adenovirus y, por supuesto, la actual pandemia del coronavirus. Entonces, es muy importante estos estudios que se tienen y la importancia del por qué tenemos que estudiar, porque no solo afecta a personas adultas, sino también a niños, también a menores de edad, y en particular también a cualquier otro ser vivo, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, para graficar un poquito qué es un virus, esta imagen que usted está viendo aquí, todo esto, es una bacteria, la Escherichia coli. Y por generalidad hemos visto que una bacteria tiene aproximadamente una micra. Esta parte que está aquí es un extremo de una célula humana y más o menos pónganle que sea un glóbulo rojo, y un glóbulo rojo más o menos tiene 7 micras como promedio. Entonces, fíjense, estas otras estructuras que ustedes ven aquí son virus. Por tanto, los virus se miden en nanómetros y prácticamente las partículas que ustedes observan son los virus que nos afectan de una y otra manera en cuanto a las patologías que ya les voy a mencionar. Entonces, aquí podemos hablar del virus de la polio, por ejemplo, los priones, el virus de la vaccinia, poxvirus, rinovirus, que ya los vamos a observar. Entonces, esa es la magnitud en cuanto al tamaño de la estructura que vamos a estudiar.
bacterias que tienen una micra, células que tienen 7, 10, póngase un linfocito, tiene 12 micras. He cambiado otra vez de imagen, me van a hacer recuerdo por si no se ve. Dice, ¿qué son los virus? Esta es una fotografía electrónica en la que estamos observando esta parte de la membrana celular. En este caso podemos indicar que está ingresando un virus. En esta otra imagen que está egresando, saliendo un virus, y podemos ver aquí una gran cantidad de virus que pueden fácilmente alrededor de una célula estar migrando. Entonces, la importancia de ver este tipo de elementos es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los hospederos normales? Fíjese aquí un conjunto familiar. Usted como yo podemos albergar una gran cantidad de virus. Los animales, por supuesto. Y en muchos casos el ciclo que puede aportarse entre lo que es el área urbana y rural, y particularmente el sacar del medio y vectores en particular, ¿no es cierto? Como en la actual pandemia teníamos un vector que puedo decir un hospedero, que es el murciélago. En otros casos hay vectores que llevan a los virus hacia zonas. Entonces, la diversidad de hospedadores en nuestro universo es tan inmenso, al igual que los virus también en la capacidad de infectar y, por supuesto, tener adelante patologías. Aquí hay un concepto que debemos estudiar y usted no debe olvidarse, el viroma. ¿Qué es el viroma? Es la cantidad de virus que usted puede tener como parte de su microbiota en el organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay genomas virales que encontramos en la microbiota, es decir, en el tracto respiratorio, como estamos viendo aquí, podemos ver en la piel, podemos ver en lo que es el tracto nasofaringeo o gastrointestinal. Usted como yo tenemos infinidad de virus, como estamos observando y ustedes van leyendo en esta parte. Al igual que las bacterias. Hay bacterias que se encuentran en la piel, en el tracto respiratorio, urogenital, gastrointestinal. Exactamente de la misma manera como usted observa en estos cuadros, tenemos también virus que están albergando constantemente nuestro organismo. Convivimos con los virus. Por tanto, tenemos una, como dice aquí, virobiota que conforma un viroma. ¿Por qué? Porque intercambiamos ácidos nucleicos con ellos. Entonces, un virión es una estructura viral, un microorganismo viral, como dice aquí, que tiene núcleo, que tiene cápside, que tiene envoltura. Si volvemos un poco a esta figura, estoy retrocediendo un poco, hagan de cuenta que en este microscopio electrónico, esa fotografía, tenemos aquí el núcleo cápside, lo que da cobertura al núcleo, y la envoltura propiamente dicha. Así estructuralmente está formado un virus. Entonces, para fines didácticos, hablamos que el núcleo puede tener DNA, un ácido nucleico exclusivamente de ácido desoxirribonucleico, o bien ácido ribonucleico. Y fíjese aquí, además este DNA puede ser monobicatenario, monobicatenario, si tiene un núcleo de RNA, que lo vamos a graficar nuevamente. Este núcleo está envuelto por una cápside, que puede ser icosaédrica, geométricamente hablando, o helicoidal, o pueden ser mixtas también, compuestos diversos o complejos, como lo vamos a ver, y la envoltura de los virus pueden tener lípidos y proteínas. Lípidos, que ya los vamos a ver, y también las proteínas en función de glucoproteínas o proteínas de matriz, como lo vamos a ver. Estoy hablando solamente de una composición estructural general de los virus. De hecho, con la actual pandemia que ustedes vieron, hemos pasado, muchos somos sobrevivientes del mismo, ese virus también tenía núcleo, cápside y envoltura, y luego vamos a ver cada virus qué características tiene. Por tanto, la composición de esta estructura viral, como ustedes están observando, fíjese aquí y vayan leyendo poco a poco, reitero, el genoma en el interior de esta estructura para fines didácticos puede ser DNA o RNA. Puede tener una doble simple cadena lineal o circular, como lo vamos a ver, que tiene mucha información macromolecular para la replicación, y por consiguiente hay una nucleocápside, o llamada también cápside, que tiene estos exones, también conocidos
en muchos casos como superficie, que va a cubrir que va a dar toda la protección a este genoma, reiterando para que ustedes puedan ver la gran cantidad de composición química que tiene, y por consiguiente la envoltura, que en muchos casos, vuelvo a reiterar, son determinantes antigénicos que nos va a permitir reconocer inclusive a los virus en cuanto al sistema inmune, como luego vamos a ver. Entonces, es bueno que usted no se olvide. Todos los virus tienen un núcleo, una nucleocápside y una envoltura. En algunos casos, algunos virus no tienen la envoltura, como vamos a ver. Desde ese punto de vista, podemos decir que existen estructuralmente virus que tienen envoltura. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? El VIH, miren, tienen glucoproteínas como la parte de la envoltura, la nucleocápside, que en muchos casos tiene una membrana lipídica, conocida también como lipoproteína P17 por la composición química proteica, el núcleo, ¿no? Que es helicoidal, pero secuencial, segmentado, como usted puede ver, tienen enzimas en su momento, y luego vamos a ver, tenemos una clase exclusiva para ver VIH, pero estos son solo ejemplos. Aquí tenemos el virus de la influenza, o el famoso virus de la gripe, que tiene una envoltura netamente glucoproteica. Pero en esta estructura glucoproteica podemos ver algunas características, ¿no? Que le dan el carácter de hemaglutinación y en algunos casos de enzimáticas como las neuroaminidasas, que le dan un carácter diferente. Miren el núcleo, ¿no? Tiene ácidos nucleicos, en este caso RNA, pero es segmentado, no es continuo, lineal. Entonces tenemos diversidad de características que observar en los virus. Hay otros virus que no tienen envoltura, son totalmente, como dice aquí la información, desnudos. Eso significa que solo hay la cápside y en algunos casos una membrana lipídica, ¿no? O en algunos casos conocidos también como proteína viral, simplemente. ¿Por qué? Porque son lipoproteínas. Es el caso del rotavirus, causante de gran cantidad de casos de diarrea muy habitual en menores de 5 años, o el picornavirus, ¿no? Otro tipo de patologías relacionadas a este tipo son problemas entéricos, en algunos casos musculares, en otros casos también alteraciones del tracto respiratorio, como luego vamos a observar. Dentro de esta estructura viral, como ya hemos visto la composición, tenemos que hablar de la simetría. Muchos virus son icosaédricos. Fíjese esta fotografía electrónica y aquí tenemos una imagen académica. No tiene envoltura, pero tiene una forma geométrica del icosaedro, ¿no es cierto? Se llama icosaedro. Muy típico en el adenovirus, por ejemplo, un virus que tiene capacidad de alterar en muchos casos los ganglios linfáticos. O tenemos esta otra imagen, fíjese la fotografía de manera helicoidal. ¿Qué significa helicoidal? Que tiene este carácter, ¿no? El virus muy típico del poxvirus, el virus de la viruela, en algunos casos, más que decir virus de la viruela, que es muy compleja, es decir, el carácter helicoidal que tenemos que observar. O en esta otra que tienen ambos dispositivos estructurales en cuanto a la estructura propiamente dicha y a lo que es la envoltura. O en este otro caso, el bacteriófago, que es un remedio de todo tipo de características estructurales, tanto helicoidal, helicosaédrica o compleja, muy típico como virus que afectan exclusivamente a células bacteriales, ¿no? El bacteriófago, muy conocido porque este virus afecta exclusivamente a bacterias. De ahí que también dentro de la ciencia actualmente se estudia la patología o enfermedad de las bacterias, que tiene un significado importante. Dentro de este tipo de estructuras nunca debemos olvidarnos del genoma, que es muy importante. Entonces, los tipos de genoma que ya he ido reiterando, ¿no? Que son DNA y RNA, con características que ustedes están observando, es importante ¿en qué sentido? En el sentido de patogenicidad, es decir, los virus que tienen un genoma de DNA, ácido desoxirribonucleico,
tienen generalmente una característica, como dice aquí, lineal y de doble cadena. ¿Qué significa eso para que usted entienda en algún momento? Cuando estos virus ingresan a una célula para hacer patología en el interior del mismo, al tener doble cadena lineal, una de ellas interactúa fácilmente con los organelos, de tal manera que no necesita utilizar todo el arsenal de organelos de una célula, es decir, las mitocondrias, el aparato reticular, tanto liso, rugoso, los retículos endoplásmicos, ¿no? El aparato de Golgi, todo lo que usted sabe de la célula, no necesita utilizar. Por tanto, hay una capacidad de poder, inclusive en el sistema inmune, recordar memorísticamente la agresión, y obviamente el sistema inmune lo controla fácilmente. Y estos virus son tan nobles que no te dejan huella y prácticamente se resuelve fácilmente. Ejemplo de ellos, el virus del herpes, como dice aquí. Sin embargo, cuando es un genoma de RNA, tenemos un problema, y eso es lo que ocurre en todos los virus con RNA. Al no tener, como aquí dice, dos copias de RNA, que sí lo puede tener, pero no tiene una secuencia lineal, es segmentado, o en algunos casos tiene una secuencia entrecortada, tenemos la capacidad de que a través de esto utilizar, como voy a hacer un gráfico aquí de célula, utilizar todos los organelos de la célula. Y al utilizar los organelos de la célula, existen huellas que deja y utiliza estructuras propias del huésped. En este caso, de la célula de usted se lleva algo o proteínas de una estructura típica, y por tanto el sistema inmune siempre va a tener problemas de reconocimiento. De ahí que inclusive tendríamos que cada año nosotros siempre estar presentes en una patología y de esa manera tener sensibilidad. Lo que ocurre con la actual pandemia, ¿no es cierto? Es muy difícil de hacer vacunas, muy difícil de contrarrestar el mismo. Cada año tienes que ponerte refuerzos. Actualmente en la pandemia hay 1, 2, 3, 4, 5 refuerzos. ¿Por qué? Porque es un genoma de RNA. Siempre va a haber variantes. A eso quería llegar para que usted entienda. Los virus con RNA siempre te dan variantes. ¿Está bien? Eso es para entender algún proceso que luego vamos a ver en la parte clínica. Bueno, en Baltimore en muchos casos se han reunido los comités de virólogos y una serie de instituciones. ¿Para qué? Para definir el tipo de ácido nucleico, la simetría, la envoltura, la organización propiamente y la clase al cual pertenecen algunos virus con RNA y con DNA. Y aquí tengo un cuadro que usted lo puede encontrar en el internet, en los libros, las propiedades que tienen cada uno de estos virus. Por ejemplo, aquí miren, reovirus, virnavirus, calicivirus, bicornavirus, las características que tienen, el tamaño en función a que los kiloparos bases que tienen en función a los aminoácidos que los componen y las familias al cual pertenecen. Muy bien, aquí tenemos a nuestro amigo de la actual pandemia, el coronavirus, ¿no es cierto? Con todas las características que ha sido muy bien conocido, pero en su variante totalmente desconocido a la fecha. Aquí tenemos con relación al DNA, podemos hablar en función a la simetría, que son icosaédricas, helicoidales, complejas. Fíjese usted la organización del genoma, si es circular, de doble hélice, si es lineal, y cada una de esas características en cuanto a las familias virales tienen sus notables características cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos aquí, por ejemplo, el parvovirus, papovavirus, adenovirus. Aquí tenemos el hepatnavirus, ¿no? Es una familia donde está el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Aquí tenemos el herpes virus, el famoso herpes, el beso de araña, aftas, las famosas heridas que se tienen en la lengua, y ahí tenemos, por ejemplo, una cantidad grande de otros subtipos de virus que luego lo vamos a estudiar. Aquí solo les hago recuerdo dos cosas, que estructuralmente los virus permiten una clasificación, como estamos observando. La memorística de esto es simplemente usted que sepa que es DNA y por el otro lado es RNA. ¿Está bien? Ahí estoy retrocediendo. RNA y DNA, con las características que usted puede ver. Este cuadro es de distribución mundial, así que para repasar sirve.
¿Qué tengo que conocer además de la clasificación? Y aquí tengo el Comité Internacional de la Taxonomía Viral, donde yo tengo que ver el orden, familia, subfamilia y género de los virus. Eso significa que a través de este Comité Internacional, y aquí tienen ustedes plantillas de internet, correos para que puedan ingresar, yo tengo una nomenclatura para el cual tengo que hablar sobre el orden viral, si la familia es herpes viridae o el género, ¿no? Herpes 1 viraneae o simplemente el herpes virus. Ya le doy una característica, existe una nomenclatura sobre la cantidad de genes y subtipos que existen en cada una de estas familias. Entonces también lo clasificamos a los virus de esa manera. Bueno, una vez que hemos clasificado, conocemos la estructura viral, tengo que conocer y tengo que saber las vías de entrada al organismo, como dice en esta proyección. En esta imagen usted puede ver el modo de transmisión. Entonces, fíjense, pueden ingresar por toda la estructura de la economía de nuestro organismo, como usted puede ir leyendo. Cuando hablo de vertical, significa que es de una paciente en gestación. ¿Está bien? Aquí a través de insectos, no solamente insectos, también en algunos casos heridas, ¿no? Eso significa injurias, como podría ser la mordida de un perrito o la herida producida por un gato o cualquier otro material, por ejemplo, una jeringa. Entonces, todos los medios posibles son modos de transmisión viral, modos de transmisión viral. Por tanto, usted como yo no estamos libres de que un virus puede ingresar y por las características tener una serie de consecuencias o daños a la larga. Aquí hay una fotografía, he cambiado de imagen para que usted vea, y no es que quiera satanizar con estas imágenes algunas acciones que ahorita está de moda, ¿no? Esto que son los, que se llaman los tatuajes, los piercings, pero resulta que en toda Latinoamérica y Bolivia en particular, y la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como parte regional, tienen una alta incidencia de patologías virales producto, ¿no?, del uso inadecuado de este tipo de equipos que contaminan a las personas. De tal manera que en esos centros donde se realizan este tipo de actividad, se busca normar y que ellos respeten normas de bioseguridad, de tal manera que su equipo esté estéril o tengan una manera de poder combatir aquello. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que jóvenes a temprana edad tienen estas patologías, producto del tatuaje, del uso de piercings, equipos de, digamos, de función, como en este caso las jeringas, en el caso de drogadicción, o la misma transfusión de sangre, que en muchos casos, pese a que se hace todo el tamizaje serológico, infectocontagioso, pues hay riesgo de transmitir, ¿qué? VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus en nuestro medio y también priones. En muchos casos no tenemos estudios certeros para poder realizar la actividad, pero mi persona, con la responsabilidad que me caracteriza, es que por la experiencia sí podría afirmar de que también se transmiten citomegalovirus y priones en nuestro medio. Lo que sucede es que a veces la parte clínica no siempre va de la par de lo que se investiga. Entonces, ahí va el ejemplo para quienes todavía tienen alguna duda de poderse hacer este tipo de actividad. No lo hagan porque además son parte del estamento de salud que debemos dar el ejemplo. Hay el modo de transmisión en nuestro medio, la percutánea a través de vectores. No se olviden ahí la fiebre amarilla, por ejemplo. El famoso dengue también es otro ejemplo de transmisión y que en la actualidad en nuestro medio está dando mucho que hablar con las patologías en este tipo de, es decir, a través de vectores, el uso de estos mosquitos y la transmisión de la patología como tal. ¿Está bien? El Zika también es otra patología. Y bueno, aquí el ejemplo con el coronavirus, la vía aérea, que es la más importante. No solamente eso, sino a través de estas gotas, el virus de la gripe. ¿No es cierto? Estos aerosolos. Hasta hace un tiempo la distancia era 80 centímetros. Ahora, con los estudios que hay, nos han puesto 1.5 a 2 metros de distancia.
Entonces es otro modo de transmisión. La vía sexual, desde ya, otra vez hablamos del VIH, del virus del herpes simple tipo 2 o del herpes del papiloma humano, el virus del papiloma humano, que es muy letal porque produce cáncer en cuello uterino, el famoso CACU, que hay que tomar muy en cuenta, reiterando en función de la transmisión que ya les habíamos hablado. Otro tipo de patología de oro fecal, en este caso por contaminación de líquidos, ¿no? Transmisión a través de unidades sanguíneas o los alimentos contaminados, fíjense, todo este cuadro muy útil, ¿para qué? Para definir que también puede transmitirse a través de los mismos. Virus de la hepatitis E. En algunos casos, virus de la hepatitis A, muy frecuente en menores de 12 años. Enterovirus, rotavirus, muy frecuente en procesos diarreicos, siempre en niños menores, que conlleva en muchos casos a la muerte de los pacientes por consecuencias como deshidratación o falla renal. Bueno, y en algunos casos la capacidad de infección, la diseminación viral versus localizada en función a las características que uno tiene. Usted como yo con esta pandemia hemos visto una serie de patrones en todos los medios audiovisuales, el modo de transmisión, el modo de contrarrestar escudos epidemiológicos. Sin embargo, para fines didácticos y académicos, usted tiene que saber que cuando una persona se infecta, puede transmitir a otra y a través de la misma hacer una cadena de transmisión, pero aquí hay un detalle, la carga viral. Cada vez que se transmite, la cantidad de virus puede ser tan grande que una de ellas puede ser tan letal y mortal para un paciente inmunodeprimido. En algunos casos existen ejemplos, como en el caso del rinovirus. Cuando un paciente infecta, transmite a otro y a la inversa puede haber una reinfección. ¿Por qué? Porque sencillamente el paciente puede que tenga una capacidad de no tener síntomas y que a la vez pueda ser transportador y transmisor de la misma manera. De esa manera, la responsabilidad del sistema inmune en muchos casos se delimita en función a la capacidad de replicación viral. Por tanto, yo tengo que hablar con los virus en forma general, la diseminación versus la localización. Por tanto, puedo fijarme, como en este cuadrito usted puede ver, que puedo infectar a una célula y en vez de que esta célula pueda infectar a otra célula, como normalmente podría ser, puede ingresar al interior del organismo, lo que hace o lo que permite una diseminación vasolateral en el sentido de que a través del torrente sanguíneo puede ir a otras células blancas, lo que permite conocer una infección localizada y una infección diseminada. Ejemplo de aquellos, tenemos el virus del VIH, tenemos el rotavirus, ¿no? En una prima infección, por ejemplo, en el rotavirus hay un malestar general, ¿no? En el organismo, pero posteriormente cuando se disemina puede ir a otros órganos produciendo una falla multiorgánica a través de una infección sistémica. Son detalles que los virus tienen como consecuencia de la capacidad de replicarse en las células. Esta es una fotografía, microfotografía, donde existen efectos citopáticos, alteraciones celulares, especialmente en este caso de rotavirus, liberados por estas células que son los enterocitos, que nos va a permitir conocer lo que es la polaridad celular y liberación de la progenie, pero ¿en qué sentido? De que los virus no siempre salen al lumen intestinal, sino que pueden ingresar a lo que es el torrente sanguíneo y provocar una diseminación. Entonces, hay vías de diseminación, como por ejemplo el aspecto neuronal. Si usted ve estas gráficas que se les ha extraído de un texto, podemos hablar en algunos casos. Fíjese, por ejemplo, véanlo en esta parte, con relación al virus de la rabia, que ingresa a través de una célula receptora que es en el músculo. Imagínese una mordida de can que tenga la infección, ¿no es cierto?, del virus de la rabia. Y el virus se disemina a través de lo que es el axón neuronal y llegar hasta la célula propiamente dicha, donde va a haber los corpúsculos de Negri, alteraciones citopáticas, pero lo que ocurre en este tipo de diseminación, el tiempo que transcurre a través del axón
que normalmente es de 7 a 14 días, en algunos casos 21 días, pero ¿qué tal si el axón es tan largo que puede durar hasta un año? Para entonces la herida provocada por estos animales uno olvida. Lo mismo podemos hablar en este otro tipo de ejemplos, ¿no? Donde además, como existen en otro tipo de virus de la varicela, virus de la viruela, o perdón, del herpes zóster, donde además en el soma neuronal, generalmente en los ganglios neuronales, se queda de forma latente y solo emerge en muchos casos cuando hay una injuria, ejemplo, una herida, ejemplo, una alteración hidroelectrolítica o el calor, que hace que de pronto migren otra vez los virus. ¿Para qué? Para producir el mismo efecto citopático y por consiguiente la replicación. Son formas de diseminación, por ejemplo, utilizando las neuronas. Los virus, como son microorganismos que dependen mucho de la célula huésped, se adaptan a los modismos de intercomunicación metabólica que tienen cada una de las células de nuestro huésped. Y se fijan ustedes, por ejemplo, en este caso, una diseminación hemática, de tal manera que a través del torrente sanguíneo, linfático, por ejemplo, el tejido linfoide, como muestra en esta imagen, puede ir a través de todo el torrente sanguíneo. Y en este caso hay virus como por ejemplo los virus lentos, en algunos casos virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, o sencillamente virus que van a buscar sus células blancas, como en el caso de la fiebre amarilla. Podríamos determinar inclusive que en el caso del VIH, toda una diseminación grande a través de lo que es la vía hemática o linfohemática. Y en ese caso, en cuestión de minutos, segundos, tener un virus en el cerebro o en la punta de los dedos de la piel. Otro detalle con relación a los virus es el tipo de infección que voy a tener con los virus. En esta actual pandemia hemos visto fases de consecuencias, ustedes deben escuchar, fase aguda, latente, las olas, dicen, ¿no es cierto? Pero esos son términos epidemiológicos, pero significa que hay una temporalidad. Entonces, se tiene en mente que cuando existe una infección aguda, generalmente son los primeros, ¿no?, días de la patología donde existen signos y síntomas. Eso significa los días 3, 5, 7, en algunos casos hasta el día 14, y luego se pierde. En muchos casos, esta infección puede volver a ocurrir. En ese caso se llama una infección persistente o latente. ¿Por qué? Porque el virus está en el organismo. O de pronto vemos que la infección es constante. Entonces, ahí lo llamamos infección viral crónica, ¿no? Entonces, fíjese, primera vez que ocurre, se pierde, nunca más aparece, una infección aguda. Pero si persiste, aparece y desaparece, la infección latente. Pero si la infección es crónica, si la infección es persistente, pero con signos y síntomas bajos, ¿no? Hablamos de una infección viral persistente crónica. Por tanto, hay un tiempo en el que va aumentando esta capacidad de persistencia, como también la cronicidad que tiene con los virus. Ejemplo de esto, el virus herpes simple, el virus de la varicela, el virus en muchos casos, los virus relacionados con neuropatías, como habíamos visto anteriormente. Hay otros tipos de infección según la temporalidad en función aguda, pero es en función a algunas características de alteración metabólica. Esto de ALT significa transaminasas, alteraciones hepáticas, donde el hepatocito, como ejemplo, está produciendo una cantidad de sustancias que nos da una reacción de temporalidad indirecta. Lo mismo ocurre cuando vemos reactantes de fase aguda. Eso significa no solamente enzimas, sino presencia de anticuerpos, proteínas, características estructurales metabólicas a través del mismo hígado o glándulas como el páncreas, lipasa en las glándulas salivales, que provocan los virus, ¿no?, en procesos infecciosos agudos. Muy típico en virus que afectan el tracto gastrointestinal. En algunos casos de la persistencia, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis C. ¿Por qué la persistencia en este caso es mencionar? Y yo les menciono, porque normalmente estos virus van a producir en la cronicidad cáncer.
Lo mismo ocurre con el virus de la hepatitis C, produce con el parvovirus, el citomegalovirus como ejemplos, que luego vamos a ver y tenemos una clase exclusiva para que. Entonces, hay mecanismos de la infección que nos va a permitir a usted, como ve ahí, producir daño directo, ¿no? Y un daño indirecto. Y en ambos casos del daño hay una respuesta inmune que debemos tomar en cuenta, básicamente en el sentido de que nosotros vamos a normalmente observar alteraciones citopáticas como estas que están observando en estas imágenes, ¿no? Que parecen núcleos o estructuras nucleares, pero en realidad son sitios de replicación viral, sitios de replicación, conocidos con las por los cuerpos de Negri, los cuerpos de Kuhn-Sihlmann, por ejemplo, los hepatocitos, o algunos efectos citopáticos en los queratinocitos con el virus del papiloma humano, o las células del corazón con el virus del Coxsackie-B, formas indirectas, como ustedes pueden ver, y no solo eso, sino también buscar anticuerpos que nos permitan detectar la cantidad de virus que puedan ir. En el caso del herpes virus, fíjense en algunos casos fibroblastos normales, como ven en esta imagen, pero cuando ya el fibroblasto esté infectado, fíjese las alteraciones celulares que se tienen en esa misma imagen. Lo mismo podemos hablar con alteraciones, ¿no?, que provocan en algunos casos fibroblastos, es decir, alteraciones de cicatrización y en muchos casos lesiones de por vida, especialmente tejidos ganglionares, tejidos parenquimatosos. Bueno, hay una parte que debemos hablar relacionada a la replicación viral, que es lo que vamos a repasar brevemente. Todos los virus que hemos visto hasta este instante en forma general, porque les digo, después vamos a ver la particularidad de cada uno de los segmentos que tenemos preparados. Ahorita solo es que tenga usted un pantallazo de lo que es el virus en general, en cuanto a estructura, su forma de infección, las características que tienen en función a la latencia, ser crónico o agudo, como les he ido mencionando. Una parte de esta actividad viral es la replicación viral. ¿Eso qué quiere decir? Que los virus, para que entiendan a algunos y con todo respeto les digo, se multiplican. En realidad no es un buen término decir multiplicación. El término correcto es replicación. ¿Por qué? Porque ellos utilizan, voy a volver a esta etapa. Si usted agarra esta imagen que estoy intentando hacer como una célula, ¿no es cierto? Hay núcleo celular, llega el virus, ingresa y utiliza todos los organelos que tiene una célula. ¿Para qué? Para que a través de las enzimas que tiene el núcleo viral, o sea, imagínense, es un virus con todas sus características, ingresa, utiliza el organelo y lo que hace es replicar las características químicas que tiene el virus, para luego emerger en gran cantidad de viriones o otro tipo de virus, no otro tipo, el mismo virus replicado, tantas veces es la secuencia enzimática para infectar a otro tipo de células o ir a otras células blanco para hacer la replicación normal. De eso se trata la replicación viral. Sería para otros términos multiplicación, división, lo que quiera, pero el término correcto, reitero, es replicación viral. ¿Qué etapas tiene la replicación viral? Tiene una etapa de adsorción. ¿Qué quiere decir? Que se une, es decir, viene a unirse a la membrana proteica, a las estructuras que tiene la membrana celular, de usted como del mío, a través de receptores. Y mire, es específica a través de una proteína viral. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los virus van a ir a una célula y a infectarla. Cada virus, a través de receptores, tiene en la superficie una especificidad de unión. Por eso el coronavirus de la actual pandemia solo va al tracto respiratorio, no va a ir a otros sitios. Pero en la literatura usted ha de leer, algunos investigadores dijeron que además tiene capacidad de unirse a los receptores de los
de estructuras que controlan la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, son estudios que van realizando, pero células blanco es lo que nos interesa aprender y usted tiene que entender eso. El virus del VIH solo afecta a linfocitos T, CD4, no va a afectar a otras células a no ser que tengan un receptor parecido, como por ejemplo los monocitos en temprana edad. Entonces, cada virus tiene un receptor. Imagínense el virus de la rabia, raptovirus. Su receptor es exclusivamente estructuras que están en los axones neuromusculares, a través del cual ingresan a la neurona. Lo mismo hablamos del virus de la hepatitis B, siempre va a ir a un hepatocito. Lo mismo hablamos de las células del papiloma humano viral, que va a ir a células que son parte de lo que es la piel y transiciones epiteliales, como ocurre en la mucosa de diferentes estratos gastrointestinal, como también urogenital. De hecho, el más letal es el urogenital por la capacidad de modificación de la arquitectura molecular que luego lleva al cáncer. Por tanto, primer punto, desreplicación viral, absorción a través de receptores virales con la membrana celular, que es netamente específica. Luego existe penetración. ¿Qué quiere decir? Que va a ingresar a la célula a través de ese receptor. El virus ingresa. Puede ser por endocitosis, como dice aquí, mediada por receptores de membrana endocíticos, por eso se llama EMR o de fusión, y posterior al cual el virus, tal cual en algunos casos lo vemos de forma académica, se desnuda. Es decir, hay un desnudamiento, como dice en esta etapa, y toda la expresión, es decir, genotípica del virus se desplaza por todo el citosol celular. Es una etapa que se conoce también como eclipse viral. Es una etapa en la que el virus no va a provocar ningún tipo de patología. Prácticamente está a nuestra merced del sistema inmune o merced de todo lo que significa los organelos y partículas que tienen las células o el citosol celular. Posterior al cual hay una expresión y desreplicación genómica. ¿Eso qué quiere decir? Que las enzimas, estructuras químicas compuestas por el virus, comandan los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso, liso, algunos ingresan al núcleo, otros comandan, algunos organelos como el aparato de Golgi. ¿Para qué? Para sintetizar en ese tipo de sitios, como dice aquí, a través del RNA mensajero, si lo tuviera, las proteínas virales que son parte de la composición estructural del virus. Por tanto, existe una interferencia en el metabolismo celular. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, la célula está dedicada a producir queratina, como ocurre con lo de la piel, ya no produce. ¿Por qué? Porque está replicando virus. Si de pronto comanda el hígado, y el hígado, ¿qué hace? Las células hepáticas particularmente producen enzimas digestivas como la bilis, donde hay transaminasas, fosfato alcalina, una serie de productos, pero al existir el virus ahí ya no te produce un buen metabolismo de esas enzimas, se dedica a sintetizar y por tanto el paciente también va a tener problemas gastrointestinales, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con todos los organelos. Por tanto, hay una alteración del metabolismo celular. A través de estas enzimas como la polimerasa, existe la síntesis de ácidos nucleicos virales. ¿Qué quiere decir? Que esta polimerasa, muy importante, y recuerden muy bien porque esta polimerasa luego se utiliza al saber esta característica de la polimerasa, que es la que replica los ácidos nucleicos, se ha utilizado a la fecha el famoso PCR. ¿Se recuerdan? El PCR que se pide para el coronavirus, ¿no? Es decir, hacer una actividad con la polímeras en tiempo real, incluso hablan, ¿no? A través de esta enzima. No se olviden que estas enzimas son proteínas anfóteras que pueden actuar tanto en signo positivo o negativo y siempre van cambiando. Por tanto, nos sirve para comprender la síntesis de ácidos nucleicos virales, en otras palabras, DNA y RNA.
Y el otro punto, que es la característica de estructuralismo de los virus, formarán, por supuesto, el carácter estructural de los viriones a formar. En una segunda etapa de lo que es la replicación viral, vamos a ver el ensamble. ¿Eso qué quiere decir? Que en toda la célula, ya habiendo comandado el núcleo, los organelos, está disperso por todo el citosol celular las proteínas compuestas como producto de la replicación y la síntesis de los organelos. ¿Qué sucede? Tanto dentro de la célula o al salir del mismo, va a existir lo que se llama el ensamble. Eso significa que se articula nuevamente el virus para emerger de la membrana celular a través de la misma, arrastrando en muchos casos estructuras propias del huésped, producto de que le da la variabilidad, ¿no? O en algunos casos hacer estallar la célula por lisis celular y emerger los viriones. Como verán aquí, en el citoplasma celular, en el núcleo celular, existe ese ensamble, la maduración, como dice en esta etapa, y el egreso de la misma a través de lisis celular o por gemación o brotación, y en muchos casos este ensamble celular puede permitir, por ejemplo, en el núcleo, arrastrar estructuras como ocurre con el herpes virus, por ejemplo. Entonces, como verán, en la replicación tenemos algunas características que recordar, que lo vamos a ir definiendo en cada virus cuando veamos los segmentos a los cuales se infectan, y ahí cada virus va a tener una particularidad que lo vamos a enunciar, los profesores que den también lo enunciarán, para que usted comprenda que la generalidad también tiene particularidad. Aquí tengo un esquema que usted lo puede sacar en el internet, existen los libros de virología, que muestran todo lo que hablé. ¿Qué quiere decir? Entre el virus hay adhesión, penetración, y lo que existe, el famoso eclipse viral, donde entra el DNA o en el citosol, empiezan a sintetizar todo lo que es las proteínas virales, por arte de la replicación, e inmediatamente puede haber un ensamble y liberación en el caso de DNA o en el caso de RNA de la misma manera, y fíjese los organelos. Por tanto, el virus emerge muchas veces por lisis, por gemación o por exocitosis, como dice aquí, y nuevamente el virus volverá a infectar en algunos casos o ir a otra célula blanca con alguna variante. Esas son la forma de replicación viral. Ahora, algo que usted debe entender y comprender. La capacidad de replicación de estos virus está sujeto a la capacidad metabólica de las células. Por tanto, eso puede ocurrir en minutos, segundos, horas. Por tanto, de un día a otro puede haber una cantidad tan grande de virus que puede permitir una replicación de gran magnitud que puede sobrepasar al sistema inmune. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo con RNA. Mire, adhesión, ¿no es cierto? Penetración, o puede haber un desnudamiento, la replicación de todas las proteínas estructurales, ¿no? Y obviamente la liberación en este caso, por lisis celular, como ocurre en el caso del picornavirus o virus desnudo, donde no hay envoltura, se libera de esa manera. Entonces, aquí hay dos cosas que debe entenderse. Y lo voy a poner aquí. Replicación por lisis, que es lo que estamos observando, y en algunos casos existe replicación donde existe una capacidad de latencia. ¿Qué quiere decir? Voy a volver al cuadro anterior. En muchos casos los virus, ¿no?, destruyen a las células y prácticamente la célula es inutilizable. Pero en otros casos, como en este, vamos a ver, del DNA en muchos casos, utilizan a todo el armamento para quedarse en el interior. Entonces tenemos dos tipos de replicación, uno que es lisogénico y el otro que es lisolítico. ¿Está bien? Cuando se quedan en las células, prácticamente se quedan a inmortalizar a la célula, como ocurre en el caso de las células de transición entre lo que es la mucosa y la piel, lo que es en células parenquimatosas como es el célula hepática, ¿no?, o los ganglios,
ganglios salivales, por ejemplo, o ganglios linfáticos. Ahí tenemos virus que se quedan de por vida. Por tanto, todo el tiempo son latentes, crónicos y solamente se activan cuando hay un factor. Y en el caso de la lisis, cuando de pronto emergen hacia afuera, pues obviamente estamos hablando de una replicación lisolítica, donde emerge y la célula puede quedar inutilizada o tal vez recupera en función de la capacidad que tenga. Dos formas de replicación muy útiles para comprender inclusive la capacidad de manifestaciones que puedan tener en fase aguda, crónica o de latencia, dependiendo del agente agresor. Por eso es importante comprender cada uno de estos aspectos generales, pero con la única finalidad de que, de que usted entienda, de que los virus son partículas que dependen de su célula blanco, en este caso célula huésped, ¿no? Y siempre a través de un receptor. Nunca lo van a hacer a través simplemente de una unión simple. Utilizan receptores específicos. Por eso usted nunca deje de pensar. Aparece un virus y usted tiene que saber su célula blanco. Y si la célula blanca es un hepatocito, la consecuencia es alteraciones hepáticas. Si es una célula del sistema inmune, alteraciones inmunológicas. Si es su célula blanco neuronal, alteraciones neuronales. Así es como también la ciencia y la clínica va avanzando. Bueno, hasta ahí mi participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De hecho, esta parte en forma escrita lo voy a dejar al representante, no sé quién es, le voy a pasar por WhatsApp y le voy a indicar para que les pase por una de las redes. ¿Está bien? Está bien, doctor. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Dígame. En relación a los virus latentes, como por ejemplo el herpes virus o el virus de la varicela, ¿esos ya se consideran parte del viroma o no son parte del viroma cuando están en estado latente? Ya, hay que tomar en cuenta dos aspectos. Hay virus que sí puedes tú, como yo, incorporar y no ser parte de tu viroma o microbiota. Sin embargo, si es un virus que, digamos, no tuviste, es decir, que no desde el nacimiento, pues posiblemente sea un virus incorporado al microbioma. De hecho, todos los virus de forma crónica y latente sí logran convivir con el sistema metabólico de forma adecuada, son considerados parte del microbioma humano. De hecho, el virus de la familia herpes viridae en el tipo 1 y en el caso del tipo 4 y 5 sí son considerados. ¿Por qué? Porque de forma latente y por cronicidad te va a presentar frecuentemente el famoso herpes labial, la famosa varicela o herpes zóster, que por diversos factores vuelven a emerger porque ya están en el organismo. En esos casos se considera porque son parte del organismo en tanto no produzcan signos y síntomas, pero si ya lo producen, son parte nomás de un microbiota incorporado en el organismo, porque nosotros no somos huéspedes naturales, eso hay que tomar en cuenta. Alguien por ahí me decía, el ser humano es huésped natural del herpes virus. No, incorporamos de otro aspecto natural. Sin embargo, a la fecha sí se considera como tal. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado un hábitat diferente al ser humano como parte de su microbiota. Por tanto, en este caso, lo que usted menciona tiene, por decir, un 60% de veracidad. Ok, doctora, gracias. Y una pregunta más acerca de de lo que estaba mencionando, de los tatuajes que son agujas que penetran en la piel. ¿Necesitarían desinfectantes de alto nivel o sería suficiente con antisépticos como alcohol o yodo? Hay dos cosas. Primero, el desinfectante de alto nivel, sí es cierto, mejor si hay esterilización, para que esté exento de microorganismos. El alcohol y las lejías como el hipoclorito de sodio
evidentemente también son letales para estos virus. Entonces, si tú manejas adecuadamente, respetas adecuadamente, no solo tú, sino todos, ¿no? Respetamos adecuadamente los tiempos y mecanismos de acción de estos desinfectantes, la situación está controlada. Ejemplo, el hipoclorito de sodio, lavandina, la famosa lavandina, lejía, tiene una vida media de 18 horas tiempo trabajo y su mecanismo de acción es la remoción de grupos sulfídicos, pero esta remoción de grupos sulfídicos lo hace al cabo de 20 minutos. Por tanto, yo tendría que pasarte la lavandina y someter, por decir el área, durante 20 minutos para liberar y esté exento de microorganismos. Lo mismo el equipo con el que voy a hacer tatuaje. ¿Quién te aguanta 20 minutos en lavandina? Casi nadie, ¿no? Excepto los cuerpos inanimados o lo que ponemos materiales y demás cosas que lo puedes liberar, pero en la piel no. Que estés con lejía 20 minutos, no, pero es el tiempo en el que actúa el hipoclorito de sodio. Listo, ahí utilizo el alcohol, pero el alcohol al 70%. El alcohol tiene un mecanismo de proteólisis, es decir, altera las características moleculares de las proteínas. Hace lo mismo con el VIH, pero ese es el modo de uso, tiene que ser al 70% y al cabo de 20 a 30 segundos. Por eso usamos el alcohol para esta pandemia también. Ahora usted dirá, pero qué bien, pues utilizo entonces alcohol para hacer el tatuaje, pero aquí hay un problema. No todos los alcoholes que utilizamos están al 70%. De hecho, si usted tiene algo a la mano y los que estén escuchando, vean todos los stickers o envases, dicen alcohol potable y normalmente es al 40%. Dice alcohol al 96% y el alcohol al 96% es fijador, por tanto es muy difícil garantizar que esté al 70% y que cumpla esa función. Y en nuestro medio mucho más aún porque tenemos una viveza criolla en la que se modifica estos comportamientos. Por tanto, ante esta duda y ante este tipo de cosas, pues lo mejor es prevenir y por eso ponemos en tela de juicio el uso inadecuado a través de esa imagen que les mostré, porque en nuestro medio sí hay. Y quien te habla ha visto bastante de estos casos, donde el único antecedente es al haber ido por ahí, y disculpen que dé nombres de barrios, obviamente, donde hay estos tatuajes. Póngase la calle México, la zona sur, la Vallivian, 20 de octubre, ahora en la 16 de julio, lugares donde han llegado, ¿no?, los pacientes con esa contaminación y el único antecedente es, entonces, para nosotros, independientemente del estudio, más lo que se tiene de conocimiento, pues decimos, ¿dónde está la falla? La falla está en la falta de hacer un buen uso de desinfección, esterilización y uso adecuado de las normas de bioseguridad. Desde ya la charla es para ver eso, ¿no? De que no se está manejando bien y si controlas, pues va de maravilla. No es malo el tatuaje, no es malo usar los piercings, lo malo es hacer de forma inadecuada. ¿Está bien? Ok, doctor, muchas gracias. No, ¿por qué? ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Sí, dígame. Doctor, ¿a qué se refiere con un RNA positivo y uno negativo? De nuevo, no le entendí bien la pregunta. Sí, doctor, le decía, ¿a qué se refiere un RNA en sentido positivo o un RNA en sentido negativo? Ya, eso es en función a la secuencia de los transterminales que tienen los ácidos nucleicos. Es más de característica biomolecular, es decir, el sentido en el que va a ir la proteína del transterminal. Positivo cuando existe el transterminal amino y negativo cuando está en el transterminal amino carboxílico. En función a esa reacción, pues tenemos una serie de patrones de delineamiento en lo que es el ácido nucleico.
A eso se refiere. Por tanto, cuando yo hago mis estudios, inclusive para determinar la secuencia, voy a tener que definir para darle el carácter de replicación, en muchos casos el carácter de latencia, en otros casos, y en otros casos me sirve para fines de diagnóstico también. A eso se refiere. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, si no existe alguien más que consulte, les quedo muy agradecido. No se olviden que la grabación del mismo lo pueden extraer 1 hora después y así tienen para repasar la temática. Dígame. Doctor, buenas tardes. Una preguntita. La teórica de hoy fue las 2 teóricas, ¿verdad? La del día lunes más. Sí, les pedí que el día lunes tuve ese problema al inicio, entonces la clase de hoy está unida. La primera parte es estructural y la segunda la de replicación. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien. De todas maneras, la parte escrita lo voy a pasar al representante para que en un par de horas les pase a cada uno de ustedes mediante una red la parte escrita. Doctor, buenas tardes. Dígame. Otra consulta. ¿A qué se refiere cuando se dice que es resistente al éter? Un virus. ¿Resistente al éter? Sí, en Yavex menciona eso. Ya, hay 2 características. No se olviden que existen en muchos casos los virus. A ver, por aquí debe haber una... todo está, es decir, todas las estructuras virales tienen ciertas características estructurales. Y entonces, dependiendo del agente agresor, muchas proteínas, lipoproteínas, le dan el carácter de no ser dañadas. Ejemplo, el éter, por ejemplo, ¿no? Es una molécula que tiene gran capacidad de volatilización y que su capacidad de destrucción en función a lipoproteínas es baja. Por tanto, hay algunos virus que no van a ser destruidos fácilmente. ¿Por qué? Porque la remoción de sus proteínas, lipoproteínas, no tiene la misma secuencia como ocurre con otro desinfectante o con otro producto. A eso se denomina, ¿no? Por ejemplo, éter resistente o resistente a la luz ultravioleta, resistente al calor o resistente al cloroformo, por ejemplo. Entonces, hay muchos virus de acuerdo al carácter o composición química que va permitiendo esa forma de no ser destruidos rápidamente. Por eso es importante incluso los tiempos. Por eso les hablaba de los tiempos. Por ejemplo, hay virus que resisten muy bien a la lavandina, no siempre el éter, ¿no? Porque por su composición química. A eso se refiere cuando habla en el caso de Yavetz. Gracias, doctor. Bueno, pues una vez más les quedo muy agradecido por su participación y presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.